Algo me despertó en mi habitación. El sonido de alguien jadeando, pero revisé debajo de la cama, en el armario, y nada. Lo seguí escuchando. Fue entonces cuando vi por la ventana, afuera, a unos techos, alguien parado sobre uno de ellos, respirando profundamente, moviéndose al ritmo de ese jadeo que yo escuchaba dentro de mi cuarto. No voy a decir mucho de este episodio, comunidad, tan solo que vale la pena escucharlo de principio a fin. Cada una de las historias de hoy pueden ser de lo más aterrador que hemos contado. Y eso no solo lo digo yo. Espero sus opiniones al terminar, si logran hacerlo. Tengan mucho cuidado. Ya estás escuchando relatos de la noche. Hace poco vino un padre a bendecir mi nueva casa. Es algo que he esperado por mucho tiempo y en cuanto estuvo terminada sentí que eso era lo que tenía que hacer. Después del ritual de la bendición me puse a platicar con él acerca de la espiritualidad y de esas energías malas que a veces nos tocan muy de cerca. Total, que la plática terminó en temas paranormales. Le conté que escuchaba un programa donde la gente cuenta muchas historias y que a pesar de yo no tener tantas experiencias propias, era algo sumamente interesante para mí. En mi casa, en mi familia, se cuentan historias que me han acompañado desde niño. Y no creo que sean simples leyendas familiares, pues esos eventos paranormales siguen afectando nuestras costumbres hasta ahora. Incluso son la razón por la que la familia ya está incompleta. En fin, intenté explicarle que a pesar de mi fe, hay algo que me hace sentir que lo sobrenatural, los demonios, los seres de bajo astral y los fantasmas no solo existen, sino que están sumamente cerca de nosotros. Esto sin querer faltar al respeto a la religión, a lo que creo, pues sé que para los católicos no es lógica la idea de un fantasma, de un alma que se queda en este plano, que no va al purgatorio, al cielo o al infierno. El padre me dijo que no estaba tan mal, que lo fantasmal es algo que se discute en la iglesia y que algunos como él sabían muy bien que todo esto es muy, muy real. Se quedó callado, comunidad, y en ese momento, a lo mejor está mal que lo diga, pero me emocioné. Sentía que estaba por venir una historia y no me equivoqué. Me dijo que incluso otros curas de mucha experiencia creen en los fantasmas, no solo en los demonios, en la posibilidad de comunicarnos con esas personas que ya no están, que se discute su lugar en el mundo, pero me dijo que no había que preocuparme mucho por ello. Lo que sí había que ver con mucha, de verdad con mucha seriedad, es que casi siempre que creemos tener contacto con un espíritu, en realidad estamos siendo contactados por un demonio. Quizás poderoso, quizás de muy bajo rango, pero demonios al fin. Entonces me contó algo que vivió un padre ya en sus últimos años en activo, en la catedral de esta capital. Un padre de casi 80 años, que luego de un periodo fuera de sus tareas por enfermedad, se dio la oportunidad de volver poco a poco y entró al confesionario para quien quisiera acudir. Era una tarde entre semana. La iglesia tenía muy poca gente. Alguien entró. Buenas tardes, padre. ¿Cómo estás? Preguntó una voz muy extraña desde el otro lado del confesionario. Estaba tan oscuro que el sacerdote no podía ver nada. Le respondió el saludo. Bendíceme, padre. ¿Qué he pecado? La voz se escuchó más extraña, como si hubiera varias personas del otro lado del confesionario. Si sabes que te vamos a ver en el infierno, que le rezaste al Dios equivocado, maldito animal.
padre se sobresaltó y enojado salió del confesionario. No había nadie del otro lado. Ya no había nadie en la iglesia salvo una persona cerca de la salida. Era una monja, pero parecía vestir toda de negro y no se veía su rostro, como si estuviera cubierta también. Era alta y estaba parada muy erguida, casi retadora, y después de ver directamente al padre salió caminando muy lentamente. El padre, con su bastón, caminó tan aprisa como pudo para llegar a la puerta, pero no vio a nadie. Solo el cielo negro, solo la tormenta que se avecinaba. El padre viejo compartió esa aparición con varios de los curas que ayudaban en la catedral, para que estuvieran atentos, también con el personal. Dijo que tenía que ser algo muy malo, algo verdaderamente demoníaco para entrar a la iglesia, para usar las palabras del Señor para burlarse de ellos, y creía que seguiría cerca. Entonces supieron que varios habían experimentado cosas muy extrañas esa tarde, pero lo más raro, lo peor, fue lo que le pasó al sacristán. Esa noche, cuando estaba por cerrar todo, escuchó una voz que venía de uno de esos pasillos angostos y oscuros que llevan hacia lo más profundo de la catedral, a los niveles bajo tierra reservados para los religiosos, los que no están abiertos al público. Por aquí. Vio una sombra en la pared, la sombra de alguien que caminaba a la vuelta con una vela en la mano. Eso no era una visión tan poco común, pues todos ahí solían caminar de esa forma para iluminar su camino. Pero curioso por ver de quién se trataba, quiso alcanzarlo. Al dar vuelta hacia ese pasillo, la sombra ya se había alejado. Lo que sea que la proyectaba continuaba, daba la vuelta y no dejaba ver más que su sombra en la pared. Pero el sacristán continuó, siguió. Empezó a trotar, ahora temiendo que se tratara de un intruso, de alguien que no debería estar ahí. Daba y daba vueltas, y esa persona parecía ir cada vez más rápido, siempre dejándole ver únicamente su sombra, hasta la última vuelta, hasta que al girar a un pasillo, el sacristán vio la sombra detenida frente a él, en el otro extremo del pasillo. Lo que sea que estaba a la vuelta ya se había detenido. Lo esperaba, miraba de frente y tenía 2 pequeñas protuberancias saliendo de la frente. Podía verlos perfectamente definidos en la silueta, en esa sombra clara. Cuernos. El sacristán dio media vuelta y se alejó de eso. Recorrió todos los pasillos, todas las vueltas completamente oscuras, pues no había llevado su vela, y finalmente volvió al altar. No había dicho nada porque sentía que era algo que tenía que decir en confesión, pero al saber de la visión del sacerdote, esa tarde más temprano, supo que podía tener la confianza de decirlo, que no lo iban a tomar como un loco, que podían confiar en él. Se nos acabó el café. El padre que bendijo mi casa había terminado su relato y se despidió, se tenía que ir, pero le pedí que siguiéramos hablando del tema alguna vez. Y es que, comunidad, no sé ustedes, pero a mí me fascinó esa perspectiva. Y me gustaría saber cuáles han sido los encuentros que harían que un padre realmente crea en los fantasmas. Nos escuchamos entonces muy pronto, si así lo quieren. Comunidad, la siguiente historia es seguramente de las más fuertes que hemos compartido. Hace unos días pregunté en el grupo de la comunidad en Facebook, cuyo enlace voy a dejar en la descripción porque también hay ahí piratas, si alguien había tenido una experiencia extraña escuchando relatos de la noche. Una amiga de Facebook me contactó de forma privada y me dijo que a su hermana le había ocurrido algo muy fuerte, que quería compartirlo conmigo de forma anónima. Y esta es la historia que me hizo llegar. Aclaro, por favor, que no se sugestionen, pero por si las dudas voy a hacer una advertencia, porque no quiero que nadie se sienta nerviosa o incómoda después de escuchar lo siguiente. Así que, si estás embarazada, no escuches la siguiente historia.
Y sí, yo siempre les digo que no se sugestionen, e incluso la protagonista de este relato señala que lo que ocurrió probablemente fue una coincidencia, pero aún así, como les digo, no quiero que se vayan con un sentimiento raro. Vamos a hablar de cosas muy delicadas, vamos a hablar de pérdidas, así que pasamos a la siguiente historia para quienes decidan escuchar. Hola Auriel, hola comunidad de RDLN. Voy a omitir mi nombre, solo diré que soy de la ciudad de Querétaro. Varias veces, después de que escucho relatos, algo pasa que de alguna forma tiene relación con la historia que escuché. No soy de sugestionarme ni de tener miedo, simplemente es curiosa la coincidencia. Por ejemplo, después de escuchar el relato de la Hada Negra, que en especial me gusta mucho, al momento de ya casi dormir con mi pareja, vimos en la ventana, detrás de la cortina, la silueta de un hombre grande, como vestido de negro, flotando. Por un segundo como pasando por ahí. Al final coincidimos en que los dos vimos lo mismo. Y bueno, así varias experiencias parecidas. Pero sin duda, la más fuerte fue la siguiente. En enero del año pasado estaba embarazada. Tenía poco tiempo, apenas 2 meses. Usualmente cuando trabajo me gusta escuchar relatos de la noche porque me ayuda a concentrarme. Y ese día, un jueves, escuché una historia que tenía una indicación muy específica al inicio. No lo escuchen si están embarazadas, y ya entenderán por qué. Voy a omitir el nombre del relato debido a lo que ocurrió, pero si son fans sabrán de cuál se trata. Honestamente no le tomé mucha importancia, pues varios relatos tienen advertencias similares al inicio. Solo los seguí escuchando. El relato trataba de una chica que jugó a la ouija y después su amiga perdió a su bebé. Y al escucharlo tuve una sensación extraña. Esta vez, aunque estaba trabajando, le puse especial atención. Lo sentí diferente. Sentí el relato. Cuando terminó me dejó con un vacío en el estómago, con una sensación de miedo profundo. No le di importancia y seguí escuchando más historias. Esa misma tarde escuché otro. Mi hermana me ofreció a una secta. En un minuto específico, el narrador dice mi nombre. Me dio miedo, pero nuevamente traté de no darle importancia. El último momento que me hizo sentir que algo no andaba bien fue cuando estaba escuchando otro relato y el audio empezó a fallar, repitiéndose una y otra vez la misma parte. Me quité los audífonos y lo dejé pasar. Al finalizar el día llegué a casa. Quise ponerme una pijama en específico, una bata negra, pero no la encontraba. Entonces recordé que hace casi un año habíamos jugado a la ouija en mi casa y que con esa bata la tapamos, ya que no supimos cómo cerrarla correctamente y leímos que debía cubrirse con una tela negra. Honestamente tampoco le di importancia y la quité. Esa noche mientras me bañaba tenía mucho miedo. Sentía que alguien me observaba. Se escuchaban ruidos afuera y ese relato no salía de mi mente. Después de un rato salí de bañarme y llegó mi pareja. Nos fuimos a dormir. Él se quedó dormido casi de inmediato, pero yo tenía un dolor de vientre muy fuerte. Me levanté a hacerme un té y me senté en el sillón de la sala viéndose la ventana. Mientras se calentaba el agua, tomé el té y regresé a dormir. Mi pareja despertó muy asustado, pero no me dijo por qué, y dormimos. 2 días después me contó lo siguiente. En sus propias palabras lo voy a compartir. Ese día que te levantaste a hacer el té, pasó algo que no te dije. Soñé que estaba yo solo, sentado en el sillón de la entrada, con el bebé en mis brazos. Lo estaba alimentando y cargando, viéndose a la ventana. De pronto a mi lado apareció una sombra negra que quería quitármelo y me dijo que ese niño era ya de él, que le pertenecía. Luego me ofreció otra cosa. Me dijo que si no quería entregar al bebé, que te entregara a ti,
y que el bebé estaría bien. Obviamente le dije que no le iba a dar nada, que el único que puede demandar una vida es Dios, y en el nombre de Dios le exigí que se largara y nos dejara en paz. Salió caminando por la puerta y en cuanto la cerró desperté. Fue entonces cuando vi que no estabas en la cama y me asusté. Yo, comunidad, me seguí sintiendo mal durante varios días, así que terminé yendo al doctor. Un jueves, el médico me dijo que mi bebé estaba sin vida, desde hacía una semana. Así es, desde ese jueves, el mismo día que escuché el relato y el mismo día del sueño. No quiero decir que esa haya sido la causa, no, de verdad. Sin embargo, sí es sorprendente la relación. Y ya como última nota, solo quiero decir, háganle caso a las advertencias de los relatos. Comunidad, creo que ahora entienden por qué estaba tan preocupado por compartir esta historia, y aunque ya se lo hice llegar a través de su hermana, de nuevo, a la protagonista de esta historia, quiero mandarle un fuerte abrazo. Ojalá que puedan dejarle un mensaje en los comentarios. Y bueno, les vuelvo a pedir que no se sugestionen y que estén bien, que estén tranquilos, tranquilas, que escuchen en calma el resto del episodio. Y por supuesto, como siempre les digo, si alguna vez necesitan el cariño de la comunidad, el abrazo, el acompañamiento, siempre los vamos a leer en los comentarios, pero también únanse al grupo de Facebook que tenemos. Créanme que no es como ningún otro grupo que conozcan. Somos una familia, de verdad. Continuamos con más historias esta noche. Hola producción y comunidad de Relatos de la Noche. Tenía pendiente escribirles esta historia, pero últimamente he escuchado muchas que pasan aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, y sentí que ya era momento de contar la mía. Yo nací aquí, en una zona alejada del centro, a las orillas de los cerros de los Picachos, un lugar lleno de brujas, y podría asegurar que la mayoría de las personas que viven por esta zona no me dejarán mentir. Cuando yo tenía más o menos 9 años, mis mejores amigos eran Sofía y Juan, que eran hermanos, y nos la pasábamos en la calle jugando y contando historias de terror, hasta que se nos hacía de noche y nos daba miedo regresar a nuestras casas. Siempre lo mismo, siempre contando las últimas apariciones del barrio, siempre hablando de brujas y demonios y de todo lo que se decía rondaba por ahí. Un día, mientras estábamos sentados, ya sin hacer nada, de vagos platicando, comiendo chetos debajo de nuestro árbol, pasó una señora que honestamente sabíamos que tenía alguna condición mental que la hacía verse un tanto extraña. Ella cuidaba una construcción de una calle más o menos cercana, pero todos la ubicábamos, y con un tono como de regaño nos dijo: «Niños, ¿ustedes hasta cuándo van a aprender? Se hacen los que no saben, los que no han visto. Entre estas 4 calles andan un montón de demonios viendo cómo juegan, cómo los llaman con sus historias, y un día se les van a pegar». Dijo eso y se fue, aún balbuceando cosas que ya no alcanzamos a escuchar. Nosotros nos quedamos en shock, más porque nos dijo, porque nos gritó algo que nosotros nunca nos habíamos atrevido a decir en voz alta, que contábamos historias que sucedían en esas mismas calles, donde las revivíamos, apenas caída la noche. Y pasaron tan solo unos días cuando algo muy raro comenzó a suceder. En las madrugadas comenzaron a prenderse las alarmas de los carros de los vecinos. Algunos amanecían abiertos o encendidos sin que las cámaras grabaran nada, sin que nadie viera nada cuando salía a revisar. Y aunque la gente estaba muy atenta porque pensaban que un ladrón andaba rondando, después comenzaron a suceder cosas aún más extrañas, aún más difíciles de explicar.
de sábado se empezaron a escuchar de la nada decenas de niños pequeños jugando, gritando, cantando en la calle. Mi hermana no se quedó con la duda y salió a asomarse por la ventana del segundo piso, pero no vio a nadie, aunque las voces seguían ahí, como si la calle estuviera llena de niños. Yo abrí la puerta y escuché algo todavía más aterrador, como muchos niños cantaban en coro, junto con una persona mayor. Los sonidos parecían moverse. Primero estaban frente a mi casa, luego caminaban todos juntos una calle atrás, se iban más lejos, y luego volvían y se oían más cerca. Y esto pasó varias veces más, pero solo las noches de sábado. Aunado a esto, una vecina nos contó que un día, mientras limpiaba el piso de su cocina, vio que en la entrada se asomaban unos pies de niño, descalzos, muy sucios. Pensó que era uno de sus hijos y le gritó por andar descalzo, pero no le respondió. Cuando se incorporó lo escuchó correr y salió a buscarlo, pero entonces vio a sus hijos llegando a casa de la tienda, por la calle. Claramente eso que vio no era ninguno de ellos, porque ninguno estaba en casa. Pero lo que sigue, comunidad, es algo que creo que nosotros trajimos a la colonia. Un día mi hermana y yo pasamos por Sofía y Juan para ir a caminar lejos del barrio. Todo alrededor era cerro, y en ese entonces era lindo para caminarlo. Además de que había varios lugares emocionantes. Por eso en el camino Juan dijo: oigan, ¿y si vamos a buscar duendes a la casa del columpio? Nos pareció una idea emocionante. Siempre buscábamos aventuras así. A mucha gente le puede parecer raro, pero estoy seguro que en esta comunidad muchos habrán hecho lo mismo cuando eran niños. Así que nos dirigimos para allá. Al inicio íbamos bromeando y jugando, pero conforme avanzábamos, algo iba cambiando. Dejamos de charlar. Íbamos callados, hasta tensos, y yo sentía como cuando tienes fiebre y sientes mucho calor. Un calor que no está alrededor, sino en ti. Llegamos a esa famosa casa, a la que le temían por sus historias todos en la colonia, pero en lugar de ir por la entrada principal, nos desviamos hacia la parte trasera, por un canal donde corría agua limpia. Había arena muy movida y comenzamos a saltar sobre ella, hasta que sin decir nada como por instinto, volteamos hacia la reja de la casa. A la distancia, detrás de ella, se veía una persona alta, más alta que la reja, muy, muy delgada, pero no sé bien cómo describirla. No era una sombra porque se veía a volumen, pero al mismo tiempo era muy negra, toda, completamente. En ese momento todos corrimos de vuelta al camino por donde habíamos llegado. Todos lo vimos al mismo tiempo. A todos nos asustó de la misma horrible manera. Mis amigos eran de otra religión, pero aún así recuerdo que iban siguiendo mi Padre Nuestro. No nos detuvimos hasta llegar a la colonia. A unas calles nos paramos. Nos paramos por un momento, respiramos. Nos miramos los unos a los otros, las caras de miedo, y nos empezamos a reír. Era gracioso si lo veíamos en retrospectiva. Por fin habíamos logrado lo que queríamos, ver un fantasma, pero alguien volteó hacia atrás. En el camino por el que habíamos llegado, de la oscuridad, venía corriendo esa enorme figura, muy rápido, directamente hacia nosotros. Volvimos a correr hasta la casa, y del miedo mis amigos pidieron que hasta los persináramos, que le dijera a mi mamá que les diera la bendición como hacía con nosotros. A ella no le dijimos por qué. Todo esto quedó como un secreto porque ninguno de nuestros papás sabía que habíamos ido tan lejos, que habíamos ido a buscar algo y lo encontramos. Y de verdad intentamos olvidarlo, pero unas noches después, mi hermana despertó con el sonido de algo que parecía jadear, como un perro.
algo que se escuchaba en su cuarto. Se levantó, buscó por todas partes. No había nada. Pero entonces vio algo por la ventana. A lo lejos, en un techo vecino, aquella figura alta, esta vez agazapada pero mirando, moviéndose al ritmo de esa respiración que se escuchaba dentro de la habitación. Esa misma noche nuestra amiga también vio a alguien asomándose por su ventana. Lo que sea que estaba cerca de nuestra casa también iba a la suya. Desde ese punto, casi no salíamos a jugar por el miedo. Terminamos por contarle a mi mamá, que terminó enterando a todo el barrio. Debido a eso, una vecina se acercó para contarle que a su hijo le había pasado algo parecido, que él también había ido a ver la casa de los duendes con la intención de entrar. Le dijo que lo único que quedaba era bendecir la casa, el patio, volver a bendecir la calle entera, cualquier lugar en donde esa cosa se hubiera visto, incluida la casa de los vecinos, donde se vio en el techo. Y así fue. No sé qué explicación le dieron al cura, pero así fue. Y eso calmó todo, eventualmente, hasta que esa cosa regresó a esa casa, supongo, y dejó de aparecerse por aquí. Hay muchas entidades que no entendemos, conviviendo con nosotros, escuchándonos, atentos a nuestros más mínimos errores. Tengan cuidado con lo que retan, comunidad. Gracias por leer y si llega a salir, muchas gracias por darle voz a esta historia. Me gustaría que mi relato fuera anónimo. No vayan a pensar que soy chismoso, porque de hecho nunca fui de fijarme en los vecinos. Vivía solo en un edificio viejo, de esos de pasillos largos y luz amarilla todavía, y con gente algo rara, desagradable también, donde uno aprende rápido a no meterse en la vida de los demás. Pero hay cosas que aunque no quieras empiezas a notar. El departamento de enfrente al mío, por ejemplo, llevaba meses con la luz prendida desde que llegué. Siempre. No importaba si era martes o domingo, si salía temprano o regresaba de madrugada. La luz seguía ahí, blanca, constante, saliendo por debajo de la puerta. Al principio pensé que era alguien descuidado. Luego pensé que quizás trabajaba de noche. Después dejé de pensar en eso, hasta que empecé a notar algo más. Que nunca lo veía entrar ni salir, que no había conocido al vecino. Yo salía a trabajar temprano, regresaba cansado, pedía algo de cenar, me dormía, pero en todo ese tiempo jamás coincidí con el vecino. Ni un saludo, ni un portazo, ni el ruido típico de un vecino viviendo. Solo la luz que siempre estaba prendida. Una noche regresé más tarde de lo normal. Eran casi las 2 de la mañana. El edificio estaba en silencio como siempre, pero al pasar frente a su puerta noté algo distinto. La luz seguía encendida, pero ahora se veían las sombras de los pies por debajo de la puerta. No se movía, solo estaba ahí, recta, como si alguien estuviera parado justo detrás de la puerta, mirando por la mirilla. Me detuve un segundo sin saber por qué. Pensé en tocar, en preguntar si todo estaba bien. No lo hice. Solo dije buenas noches y saludé. La sombra caminó hacia adentro del departamento. Yo seguí hasta el mío y cerré. Esa noche soñé que estaba parado en el pasillo, frente a su puerta, y que del otro lado alguien respiraba muy lento, como cuidando no hacer ruido. Por más que despertaba, me volví a dormir, volví a soñar una y otra maldita vez con lo mismo. Esa mañana siguiente me desperté con la sensación de no haber descansado nada. Pasaron los días y empecé a notar otra cosa. La sombra estaba ahí, cada que llegaba, siempre a la misma altura, siempre en el mismo punto,
como si esa persona siempre esperara verme llegar. Una tarde me encontré a la señora del piso de abajo, que vivía justo debajo del departamento frente al mío. Una señora mayor, de esas que siempre están barriendo aunque el pasillo esté limpio. Le pregunté como quien no quiere la cosa por el vecino de enfrente. ¿Cuál vecino?, me dijo. Le señalé hacia arriba, para que entendiera que me refería al que vivía justo sobre ella. El señor de ahí, el que nunca apaga su luz. Ella se quedó callada unos segundos. Bajó la mirada a la escoba y luego me dijo: «Ay, ¿no vive nadie hace meses?». Pensé que estaba bromeando. «Claro que sí», le dije. «Tiene semanas ahí». Ella negó con la cabeza. «No, mijo, ese departamento está vacío desde hace tiempo. Si lo sabré yo, que escuchaba todos los pasos por lo delgado de los techos aquí». Me contó que el último inquilino era un hombre solo, callado, que un día dejó de bajar por el garrafón de agua. Luego pasaron días, una semana. El olor fue lo que alertó a todos. «Murió dormido», dijo, «poco antes de que llegaras tú». Sentí algo raro en el estómago. No supe qué responder. Me despedí y subí. Esa noche, como todas, la luz seguía prendida, pero ahora para nada me detuve. Caminé rápido, abrí tan pronto como mis manos temblorosas me dejaron y entré. Esa madrugada me despertó un ruido en el pasillo. Pasos, lentos, arrastrados. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. La luz del departamento de enfrente seguía prendida, pero la sombra ya no estaba en la pared. Sentí alivio, hasta que escuché algo más. Un sonido suave, casi imperceptible, del otro lado de mi puerta, como si alguien estuviera parado ahí, muy cerca, respirando. No abrí, no pregunté quién era. Me quedé quieto con el corazón acelerado hasta que el sonido se fue. A la mañana siguiente, la luz del departamento de enfrente estaba apagada, por primera vez desde que me mudé ahí. Ese mismo día bajé con el administrador. Le conté todo esperando que se riera, que me dijera que había una explicación muy simple, pero no lo hizo. Solo me dijo que esa noche, a la misma hora que yo escuché los pasos, las cámaras del edificio, todas, se apagaron durante 3 minutos. Y nada más. Me mudé en cuanto terminó mi contrato. Y la verdad es que intento ya no pensar en ese lugar, en esa luz, en la sombra de alguien parado frente a esa puerta. Le deseo buena suerte a quien ahora viva ahí. Buenas noches. Espero que no tengan pesadillas.